una reflexión sobre cuál es la situación del mundo y el futuro que se presentará acerca de la inquietud que se tiene del problema de abastecimiento de molibdeno 99, tecnecio y qué estamos haciendo en México. Bueno, el tecnecio, la otra gracia que tiene, es altamente versátil para poder marcar diferentes clases de radioquímicos y lo que le da también su gran versatilidad y que genera una dosis baja, ¿sí?, a la hora de hacer las imágenes médicas por su vida media corta de 6 años y porque tiene una energía gamma baja suficiente para poder hacer los estudios de diagnóstico. Y eso le da una variedad de aplicaciones clínicas muy útiles para el área médica. Sin embargo, a la tendencia del número de procedimientos, pues el 56% está hacia los estudios miocardíacos, el 17% la parte de escaneo de huesos, el 7% hepatobiliares y de allí todas las demás. Vamos a hablar ahora del estatus global de los suministradores de molibdeno. Si vemos de manera general quiénes son los principales instalaciones que hacen la irradiación de los blancos para producir molibdeno, estas son sus siglas por las cuales se le conoce, son reactores de investigación de diferentes potencias, Canadá, en Holanda, Sudáfrica, Bélgica y Francia. Y estos son las principales empresas, instalaciones donde se procesan los blancos. Aquí tenemos 9 reactores nucleares que son las actuales capacidades de irradiación, las principales, las que más producción tienen. Los otros son más producción local. Pero lo que quería yo resaltar con esto, independientemente de la capacidad que tengan, son los mismos reactores en los mismos países, son muy pocos para surtir la materia prima para más de 30 millones de estudios que se hacen al año. Es la antigüedad de los reactores. Son reactores viejos, ¿sí?, reactores de investigación. Muchos de ellos estaban programados para salir de operación. Ya, por ejemplo, tenemos el reactor de Canadá. El reactor de Canadá, este está como el cuento de ahí viene el lobo y él viene el lobo. Lo iban a parar desde el 2000, no recuerdo qué, 2008, no, 2012, luego no, que el 2014, luego no, que el 2016, y la crisis está más fuerte, tan fuerte que la presión política y la comunidad médica han presionando que ahora tomaron la última decisión, creo que va hasta octubre del 2018. Pero la verdad es que son reactores muy viejos, que el gran problema que tienen es cuando ya sus especificaciones técnicas no se cumplen y el reactor no puede operar más por cuestiones de seguridad. Ahora vean quién demanda el producto y resulta que cambia sustancialmente quién es el productor y quién es el usuario. Estados Unidos se lleva el 46% de la producción mundial, ¿sí? Le sigue la Comunidad Europea con el 24%, y se observa Canadá producir el 40%, pero nada más consume el 4%. Entonces dicen, bueno, ¿y por qué si Estados Unidos consume tanto? Pues ¿por qué no pone reactores suficientes? La Comunidad Europea produce el 45%, pero consume el 22%. Ese diferencial de lo que le sobra es de lo que el resto del mundo puede disponer para hacer los estudios. Ahora, viene otro punto que es esencial. En abril del 2010, ¿sí?, 46 países firmaron un acuerdo en los Estados Unidos de no proliferación, apoyar a la no proliferación, a cuestión de atacar lo que es terrorismo, sabotaje. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? El no uso de materiales de alto nivel de enriquecimiento. Ahora, ¿y eso con el molibdeno qué? Pues resulta que para el molibdeno de fisión, que normalmente estamos acostumbrados, o que estábamos acostumbrados, se irradian blancos de uranio 235 de alto enriquecimiento, ¿sí? Entonces, obviamente, pues allí entra este problema. Uno, y el número dos, el combustible con el cual los reactores de operación estaban irradiando, esos reactores de investigación, algunos de ellos tenían como combustible de operación barras de uranio de alto nivel de enriquecimiento, a los cuales también había que bajarles. Entonces no es nada más los blancos de molibdeno, es toda una problemática global, ¿sí?, de los reactores y de los blancos, del manejo de material radiactivo,
y todo tiene como fin los problemas de terrorismo y sabotaje, ¿sí? A nivel mundial, no es México, no es América, es todo el mundo. Ahora vamos a ver la cadena de suministro de tecnología. Sintetizamos lo más posible para fines de explicación. Uno es el que irradia, uno es el que prepara los blancos e irradia. Aquí hay un trabajo previo. Enriquecer los blancos de uranio para poder hacer la irradiación tiene su gracia, ¿okay? Entonces hay el que suministra, el que prepara los blancos, hay el que irradia los blancos, el que procesa los blancos y purifica para separar del uranio. Cuando se produce el uranio, la fisión, se generan muchos isótopos. No me interesan todos los demás, me interesa separar específicamente el molibdeno, pero no solamente separar el molibdeno, separarlo en condiciones de pureza tal que pueda ser de utilidad para fines clínicos. De ahí se separan muchos isótopos, no nada más para esto, se separan para otras cosas, ¿sí? Pero particular Ahora, hay el que ya partiendo del uranio, ya en condiciones químicas adecuadas, porque llegan como radios químicos, entonces se va a pasar a la siguiente etapa donde lo vamos a poner en condiciones de aplicación clínica. Si hablamos de los puros reactores, este es, por ejemplo, el de Holanda. Este es el de Canadá, que tiene entre el 31 o el 40, fluctúa dependiendo cómo se comportan los años. Y tenemos a todos los demás aquí. Si observan, si estos dos reactores tienen problema, pues entre el 50 y el 60% de la distribución mundial entra en crisis. Ahora dicen, bueno, pues que pongan otro reactor. Pues sí, pero ¿y quién va a pagar el costo? Porque los reactores que estábamos viendo, ¿cuál era la gracia para no pasar, o la razón por la cual no pasaban todo el costo a lo que es los blancos? Porque hacían otras cosas, son reactores no exprofeso, eran reactores, le decíamos, de prueba. Lo mismo hacían producción de radioisótopos, prueba de materiales, investigación, tenían tubos de haces para hacer investigación. Entonces trataban que la operación se distribuyera su costo entre todas las aplicaciones, ¿sí? Pero ya por la edad que tienen, los mantenimientos son muy caros y ni distribuyéndolo alcanza. Ahora, aunque lo distribuyeran, algunos de ellos, por edad de envejecimiento de los materiales, los órganos ya no pasan los criterios de las normas de seguridad. Estas eran unas proyecciones que había, pensando que los reactores no desaparecían, no morían. Y estos rojos son los jugadores que ya teníamos, ¿sí? Y aún poniendo todos los reactores chiquitos que antes eran locales, a ver cómo le hacen, pero modificar sus instalaciones para tener una producción mayor, esperaban hacia el 2020 que sucediera esto. Pero observen algo interesante, esto no está sucediendo. Hay un parteaguas entre 2014 y 2016 y el crecimiento esperado, estos puntitos de la medicina nuclear, de la que el que usa el molibdeno nada más está proyectando a 3%. Cuando tiene que salir de manera programada o simplemente de un día para otro falló el reactor y hay una serie de cruces y de negociaciones entre las empresas para ver cómo uno le apoya al otro y le apoya al otro, de tal manera que los que hacen generadores puedan surtirle al mundo. Bueno, resumo, México. Ok, es un problema complejo. Ahora me pongo los zapatos de México, ¿sí? Es sumamente complejo porque nuestras autoridades nacionales no identifican el problema real. Y ese es el problema, pues, de los que venden. Y si no lo venden, pues los multamos. Y si no le compra pues le compra al otro. Pero no entienden que hay 5 jugadores fuertes, grandes, y que es un problema del sector salud. O sea, no lo queremos ver. Y las inversiones para poder resolver inversión en México que permita, por lo menos paliativamente, es de veras ir y rezarle a la pared. Va a haber a estas repercusiones un incremento importante del precio del molibdeno tecnecio por el traslado de subsidios del mercado
al mercado y a los clientes, influencia del tipo de cambio, dentro de todo lo demás que les dije, ¿sí? Y va a haber casos futuros de mayor racionalización de actividad. Esto viene, ¿sí? No se puede evitar, y más si lo del reactor sale de para ser un reactor de los Osiris. Tiene que haber una seria concientización de todos los que somos usuarios, de que hay que optimizar el uso y minimizar pérdidas. Lo que sí es un hecho con todo esto es que todo mundo, toda la cadena de producción se tiene que optimizar, se tiene que eficientar, y tenemos que romper paradigmas para ponernos a trabajar de otra forma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es el bioquímico Alejandro Otero que nos va a hablar acerca de las nuevas otras opciones para la producción del TS-93. Hace unos años la cifra era de 30 millones. La cifra que usted ha dado es de hace 4 o 5 años. Ahora mismo es 40 millones la cifra, con lo cual esa discusión que se empezó en el año 2008, cuando no fue una semana ni 2 semanas, fueron un mes, 2 meses, países enteros sin acceso al tecnecio, bueno, hemos conseguido que a pesar de eso hemos pasado de 30 millones de dosis al año a 40 millones de dosis al año. Creo que ahora mismo está absolutamente fuera de toda duda que la medicina nuclear es una especialidad imposible de reemplazar. El dato clínico que da, el dato diagnóstico o terapéutico, no nos olvidemos que también se hace terapia con la medicina nuclear, no hay nada que lo pueda igualar, y sobre todo no hay nada que lo pueda hacer al costo que lo hace la medicina nuclear. Bueno, esto es una visión un poco más geográfica. La mayor parte de la producción se concentra en Europa, lo cual tiene poco sentido. Si recordamos las cifras, solo el 22% se consume en Europa. Sin embargo, la gran mayoría de lo que está ocurriendo con el molibdeno ocurre en Europa. Y si uno piensa que cada día que pasa perdemos un 20% del molibdeno, que es una materia prima muy escasa y complicada, pues seguramente no sea la mejor idea del mundo. ¿Qué cosas estamos haciendo los productores de generadores para intentar ayudar con esto? Porque sabemos que vamos a tener que navegar por unos años difíciles. Lo que les comentaba, el proyectito de en vez de producir viernes, producir sábado o domingo, dependiendo del país, nos va a ayudar a ahorrar ese 20%, lo cual al final disminuye de nuestra modesta parte un 20% de la presión sobre el volumen total de molibdeno, que está muy comprimido. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Estamos intentando encontrar compañeros regionales. Es el tipo de cosas que estamos intentando hacer. Regionalizarnos lo más posible, porque no tiene ningún sentido que desde Europa estemos intentando volar material que cada minuto que pasa dentro de un avión está perdiendo valor. Si uno coge el consumo real de generadores semana a semana, el consumo real de generadores del año 2013, o sea, no es un forecast, no es una previsión real, semana a semana, del mundo, y le solapa el escenario donde Osiris y Nordium están parados, esto sería como hubiera sido el 2013. Todas las rayas amarillas que están por debajo de la línea verde, quiere decir que serían semanas donde no seríamos capaces de suministrar todos los pedidos de generadores. Hasta aquí era un poco el tema del suministro, ¿no? Porque yo creo que hay 2 facetas que atacar con el tema del molibdeno. Por un lado está el suministro, que mi conclusión sería que estamos mejorando, que va a haber 2 años donde tenemos que ser pacientes, trabajar todos en la misma dirección, y que podemos tener algunas semanas donde fallemos, pero que en general yo diría que la parte del suministro, yo sería optimista en esta parte, y creo que vamos a conseguir navegar con seguridad a través de estos 2 años. Luego está la parte del programa del Full Cost Recovery, del dejar de subsidiar el molibdeno y por ende transferir toda la realidad del coste de lo que estamos utilizando a toda la cadena de valor. La parte productiva tiene que ser capaz de transferir el coste. A nosotros, productores, nosotros solo vemos una parte de la cadena, que es
el procesador de molibdeno nos vende el molibdeno y nosotros lo colocamos en el generador, y esa es la parte que nosotros conocemos. Lo que está pasando por encima y por debajo de la cadena de valor lo podemos intuir y tenemos conversaciones, pero la parte que nosotros sabemos cierta es esa. Y la parte cierta que sabemos es que nos han comunicado que de aquí a 18 meses el precio se va a duplicar del molibdeno. Eso es un hecho, que ya nos han comunicado. La parte buena quizás es que nos han dicho que el incremento lo van a hacer en 3 tandas. 2 ya las hemos sufrido. En agosto del año pasado nos han subido los precios un 20%, en enero de este año nos han subido los precios un 20%, en octubre de este año ya nos han anunciado entre un 20 y un 30%, y en enero del año siguiente otro 20 o 30%. Es decir, enero del 2000, estamos en el 16, el molibdeno cuesta el doble. El acceso a la tecnología SPEC es muy sencillo, mucho más económico, y, o sea que sí, nosotros estamos convencidos de que el tecnecio tiene futuro.